Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos en la peluquería César, en la calle Juncal de Irún. Esta peluquería se inauguró el 1 de septiembre de 1961. César Zúñiga, de Aro, creo que era. Y la Macho de Don Esteve, Antestero. Pero luego nos lo explican tanto César Zúñiga, que está con nosotros. Ya, César, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hijo, hijo. César, hijo. Y nos lo explicará también Miguel Ángel Zúñiga, que estará en unos instantes, dentro de unos minutos con nosotros, acompañado por Fernando Ramírez, que ha querido venir a este templo, museo del balonmano. Pero luego lo explicamos, porque estamos enfrente del Frontón Uranzu. Y si hablamos de balonmano y hablamos del Frontón Uranzu, tenemos que hablar del Club Deportivo Bidasoa también. Fernando, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí, como presidente en un museo no solo del Bidasoa, sino de Real Unión y de la ciudad de Irún. Presidente de la Peña Bidasoa. Bueno, entramos directamente en materia, César. Desde el 1 de septiembre de 1961, ejerciendo en este escenario tan carismático como con la calle Juncal. Pues mi padre empezó trabajando en la Plaza Urdanibia, entre el bar Isquiña y el Deportivo. Ahí estuvo trabajando. Y luego ya se vino para aquí y bueno, yo con 3 añitos todavía tengo recuerdos cuando estaban poniendo en aquel rincón las baldosas y tengo ese recuerdo. Luego ya, pues bueno, ya dejé el colegio y con 15 años, pues como no tenía todavía ninguna idea de en qué me iba a enfocar, empecé con el Aita aquí y me gustó las tertulias, las discusiones, porque entonces había personajes en la vida social muy polémicos y entonces aquí se montaban unos guirigais, pero terribles, de mujeres de estar en la tienda que teníamos aquí al otro lado, una tienda de comestibles, de salir y César, ¿pero qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que oímos gritos? No, una discusión, sin más. Gente pues en diferentes posturas y así. Y me gustó ese ambiente, un trabajo artesanal, al fin y al cabo, las cabezas son diferentes, la gente también es diferente, cada uno tiene sus comentarios, sus ideas, sus hobbies, pasatiempos y me gustó y así, yo hasta el día de hoy. Lo que pasa es que esto prácticamente se ha convertido en un museo fotográfico tanto del Bidasoa como del Real Unión, algunas otras fotografías del Irún más antiguo. Dentro de poco va a desaparecer, porque se jubila el maestro, se va a jubilar, pero dice que con esto puede desaparecer también uno de los lugares emblemáticos del Irún. Pero bueno, entramos en la añoranza, no estamos para la añoranza, estamos enfrente del Frontón Uranzu. También nos entra pues cierta añoranza, ¿no?, del viejo frontón aquí. Estamos hablando mucho de balonmano, porque César Zúñiga, luego Miguel Ángel la verdad, pero César también fue portero de balonmano. Eso es. Y tiene mucha culpa de lo que luego fue su hermano. Ya lo contará. No sé si él fue profesor de su hermano o no, o entrenador, o cómo se desarrolló todo aquello. Bueno, yo te recuerdo de portero, ¿eh? Y bueno. Bueno, yo sí empecé porque teníamos de cliente aquí a Anchón Goico, que fue el maestro de los porteros, y le preguntó la Aita, porque me gustaba, claro, nosotros vivíamos aquí en Salvador de Chandía y salíamos al balcón y veíamos los partidos del Bidasoa, por eso no se fue entrando la afición. Yo, como era el mayor, empecé por edad a jugar con Anchón, que estaban necesitados de porteros, y mi hermano quiso entrar a esto, pero él al principio quiso de jugador. Yo le dije, Miguelo, tú con el cuerpo que tienes te van a coger esos morlacos que hay por ahí de Zumárraga y por ahí, te van a pegar 4 hostias y ya verás. Entonces le dije, tu agilidad... Por cierto, tu hermano jugaba en Hondarribia, en los playeros, ¿no? ¿Mi hermano? Sí. Luego nos lo dice. No sé. Luego nos lo dice, no sé, está sonriendo por ahí. Fútbol, sí, a fútbol. Fútbol playa. Fútbol sí, playa, seguramente. Sí. Yo no me acuerdo de aquello. No, a ver si nos lo cuenta luego. Pero un futbolista extraordinario. Pocas personas lo saben. Luego no, era un futbolista extraordinario, ¿eh? ¿Tú le has visto jugar a fútbol? No. Pues era buenísimo. Dicho sea, yo ya de portero. Bueno, en este museo, fíjate que está el resto del Morondo. Todo. ¿Te acuerdas? Sí, todo Morondo, que era todo. Y el almacén de los cambios. Todo. Esto es... Bueno, yo soy de la calle La Rechipi. Te puedes imaginar lo que significa para mí el apellido Zúñiga, lo que significa para el Club Deportivo Bidasoa. La peluquería. Bueno, aquí eran unos comentarios. Yo aquí, con la edad de mi hijo, 13-14 años, me tiraba todas las tardes leyendo el periódico. Luego me acercaba al entrenamiento del cadete. Por eso te llaman juvenil. Después con Juancho y honor. Eso lo saben todos, Beñardo, todos lo saben. Y ellos, su padre César. Y era las tertulias, las discusiones. Era una salsa aquí continua en la peluquería que como que te atraía, ¿no?
y luego pues, está en las faldas del frontón y esto es a mamar Bidasoa. Este es un reportaje hecho con el corazón, fundamentalmente, en esta peluquería César, porque además de un sitio entrañable, vosotros, bueno, tú a todos, o sea, a Oñardo, a Somacho, al Ajero, sí. a Suitacho, sí, sí. a toda su familia, pero a los Morondo, a Arana, Emilio Visier, a Santi Sorondo, Emilio Visier. Santi todavía es cliente, o sea que yo estoy muy vinculado todavía con gente que ha mamado. Ausín, que es del equipo pionero, entonces, pues sí, tenemos muchísimos vínculos con los amarillos. Sí, con los tigres. Eso es así. Luego las fotografías, que hay, pues muchísimas fotografías. Así. Estoy buscando el ascenso o el famoso año del 76, Fernando, que creo que es el año que comenzó a jugar el primer equipo con 17 años, me parece que el 76-77 Miguel Ángel, pero sí, con Pancho Villarreal el año del descenso y luego ya entra Miguel Ángel Zúñiga. Y las fotos de rigor, vemos a Vidasoa Danona, la 82-83, allí en aquella zona, que Iñaki Álvarez, Pancho Villarreal y toda la Paredes, Mañeru. Es historia viva todo esto, fotografías que luego van a poder ir poniendo de relieve a través de Xavi Ornez. César, ¿cómo ha cambiado todo? Pues sí, ha cambiado mucho nuestro oficio y pues que es lo que hemos estado comentando antes, que no he perdido la ilusión por el oficio, por supuesto, pero se van viendo muchas pegas. Y concretamente en lo que es la peluquería de caballeros somos muy poquitos los peluqueros profesionales autóctonos. Está viniendo gente de otros lugares, hace muy bien, pero ha cambiado tanto que al final se nos está quitando a los de aquí la ilusión y demás. Fernando, decía Ilenia Benito, la periodista, que has aguantado a las melenas de los Beatles y a las barbas de los hipsters. Sí, así es. El movimiento hipster que nos contaron de la asociación que ha desaparecido bastante ese movimiento porque salieron en las redes sociales comentarios a que esas barbas se asimilaban mucho a la de los talibanes y demás. Entonces, a la gente eso le impactó y se ha perdido bastante gusto. Están saliendo otras tendencias. Entonces, pues bueno, ¿qué desaparece con la extinción de la actividad de la peluquería César Zúñiga? Es César, pero yo quiero también ampliarlo a Zúñiga, al primer apellido, ¿no? Pues sí, pues ¿qué se va a perder? Pues yo estoy casi convencido, ya lo comento además con clientes, que de aquí en no muchos años se va a perder lo que es verdaderamente la herramienta profesional, que es la tijera. La tijera se va a perder. No se sale aprendiendo su manejo de las academias y lo que se ve la tendencia son máquina. Entonces va a ser complicado. El día de mañana, si se vuelve, porque estos al final son ciclos, se volverá a recuperar, estoy convencido, o se querrá recuperar la tijera y no va a haber profesionales. Oye, César, y no sé si Fernando te puede ayudar, la imagen que más te ha impactado en el antiguo frontón en relación al Bidasoa, no sé si es Bofarul o partidos contra Vallehermoso o victorias contra el Barça, alguna que hubo con Quique Villafranca, alguna fase final de Campeonato de España Juveniles, algo que te haya impactado de verdad. Porque estáis todo el día en el frontón. Yo tengo en memoria un gesto antideportivo y fue con el Bofarul, me parece, cuando el Bidasoa, que perdió de 5 en Madrid, aquí se iba recuperando y no se consiguió, se ganó de 4 y un jugador que hizo un gesto, un corte de mangas hacia el público y ya todo aquello, se me están poniendo los pelos como escarpias, saltó, pues no sé, 100, 200 personas al campo y el Bidasoa hizo un cordón de protección ante el jugador que estaba apoyado contra la pared porque se veía... Lo linchaban. Entonces los jugadores del Bidasoa, en un gesto deportivo a tope, hicieron un cordón de protección en forma de media luna y se salvó aquel jugador. Y aquello fue lo que quizás es el recuerdo que más me ha impactado.
ha habido otros muchos momentos y todo eso, muchísimos, podría hablar de muchos, pero aquella valla era de vestuarios a la salida de con el hermano de Beñardo, con el padre de Pombal, aquellos 10-15 metros detrás de la portería hasta la puerta del vestuario eran el amigo Costas y compañía. Aquí eran unas encerronas, 700 personas, sí, con la grada lateral y la de arriba, la prensa ahí en medio, donde estaba el conserje. Era, pues eso, balonmano de la época. Era balonmano con madera, de mano. Con Ignazo, Ceferino, Jareño Fernández, con la pared pegada a la Pedro Gabilondo y luego hablaremos de Iñaki de Mújica con tu hermano, tristemente fallecido. Luego hablaremos de esas cuestiones enseguida. Gracias, César. Todavía, mira, antes de la jubilación voy a ir a buscar un corte porque quiero que hables de tu etapa de entrenador. El otro día hablamos con Toño Dávila, parece que estamos rescatando a las viejas glorias, ¿no? Y estaba Javi Sáez por ahí también, sí, que eras entrenador también y contribuiste a poner de relieve la calidad de algunos y formar algunos balonmanistas. Está Salva Pombar, Munduate por ahí, hombres emblemáticos. Jiménez. César, que ha sido un placer que nos hayas acompañado en este templo, aquí en la peluquería. Ahora, turno para Miguel Ángel Zúñiga. Muy bien. Fernando. Pues ahí dejamos a César Zúñiga y está con nosotros Miguel Ángel Zúñiga. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, hermano. Entonces, ya. La casa de mi hermano. Ya sé, la casa de tu hermano, pero bueno, entre hermanos. Vale, yo participo. Te hemos identificado toda la vida con el Bidasoa, pero con esta casa, o sea que eso no es nuevo. Fernando, son muchísimos recuerdos en el ámbito deportivo con Miguel Ángel. Pero os lo he dicho antes, era un gran futbolista, no os lo creéis. Era un grandísimo futbolista. Sí, lo que pasa es que no sé si estás equivocado, porque yo sí jugué playeros, pero jugué de portero. ¿Portero? Con 14 años. Buah, me encantaba. Claro. Sí. Pero en Hondarribia. En Hondarribia. Claro, sí. Que antes de antaño era la base de los porteros. En playeros. Es que nosotros jugamos un día un amistoso contra la cuadrilla del... Éramos el primer equipo de Real Unión Juvenil entonces, un equipo que estuvo a punto de llegar a la final en La Salle, y era un grandísimo, ya te digo yo que era un grandísimo futbolista, porque entrenábamos en La Salle, en la escuela profesional de La Salle entonces. Pues de eso puede dar fe Paco Martiarena y alguno más de época, ¿no? Pero bueno, él ya jugaba en el Bidasoa para entonces. La agilidad, los reflejos que tenía Miguel Ángel, como ha comentado César, su corpulencia no era su fuerte y lo suplía con eso, con sus reflejos, con su agilidad. Es historia de lo más bonito del club. Está escrito con letras de oro Miguel Ángel Zúñiga, componente desde aquella maravillosa plantilla de la Primera Liga, todos de Irún, más Juanín de Pasajes y los dos yugoslavos. Que yo creo que eso no se va a volver a ver en ningún deporte jamás. Esa proeza que hizo esa plantilla ganando la Liga. ¿Con qué equipazos que había en Asobal? Zúñiga en el Bidasoa lo es todo, internacional con la selección, compartía con Lorenzo Rico puesto, todavía me acuerdo del Mundial de Suiza, como comentaba los partidos Luis Miguel López, el de Irún, pues a mí se me ponía la carne de gallina, el cabreo que tenía su Aitá cuando volvió al Bidasoa después de su periplo en Santander con la oferta que tenía del Barcelona, que eso mucha gente no lo sabe, que Miguel Ángel vino a Irún dejando de ganar más dinero de lo que le iba a pagar el Bidasoa, acertó, porque justo esa temporada ganó la Liga, en el cambio de Uranzu Artalecu, empezaron la Liga aquí. Zúñiga lo es todo para el Bidasoa, todo. Claro, yo recuerdo mucho el Mundial de Suiza, pero es que luego en los Juegos Olímpicos de Corea. Sí, Seúl. Seúl. De Corea, en Seúl, Corea del Sur. Estamos hablando ya de altísimo nivel. Estamos hablando, Miguel, de altísimo nivel, ya, que es donde tú inmediatamente... Pues tras el paso del equipo juvenil, enseguida estás en aquel primer equipo del Bidasoa. Un frontón que era mucho frontón para lo que era la Carlos Alberdi entonces, ¿verdad? Sí. Recuerdo que cuando subimos a ese primer equipo fue una apuesta del club, porque era un equipo muy joven. Ese mismo año se hicieron muchos cambios. Y la verdad es que el club yo creo que no tenía muy claro cuál iba a ser el puesto y la situación del equipo.
y si no recuerdo mal, no sé si quedamos entre los 5 primeros. Fue el comienzo de una época brillantísima. Sí, esto siempre ha sido una especie de, decía Fernando, una especie de museo del balonmano y del fútbol, especialmente del balonmano, porque estáis a 2 metros de lo que era el frontón y en Morondo. Bueno, todavía. Sí. Vosotros no os cambiabais en el Morondo, pero vamos, teníais una relación casi. Familiar con la familia Morondo y con todo lo que ha supuesto para la historia del Club Deportivo Bidasoa en aquella etapa. Mira, ha fallecido Iñaki de Mújica hace unas semanas ya. Que aquel también era parte de la historia viva de este club en muchos matices, ¿no? Y no por la fotografía del gol, por la narración aquella que se ha puesto más de moda, sino por otros matices. Ha estado siempre muy vinculado. Yo creo que les ha unido, sobre todo con Beñardo, con el Razkin, con esa directiva, les ha unido. Y Juancho Villarreal. Con Juancho, por supuesto, una gran amistad. Y no solamente con ellos, yo creo que Iñaki siempre ha hecho por el club, por los jugadores, por mí, yo te puedo asegurar, nunca jamás me lo dijo, pero yo cuando tuve la etapa en la que se me acababa el contrato en el Bidasoa y no se me renovó, de repente Iñaki me llama a la radio, Donosti, y me dice: Miguel Ángel, vamos a hacer... Ven aquí que vamos a hacer unas entrevistas con unos representantes que, bueno, no te va a venir mal. Y yo estaba en la etapa de qué hacer. Es una etapa compleja, muy difícil en la vida de un... Y de repente me llama en esa situación, ¿no? Y coincidí con José Luis Astiazarán, que posteriormente fue presidente de la Real. Eso es. Y esa fue, por mediación de él, la vinculación que tuve yo con José Luis, y a través de él me fui a Canarias. Hay que decir que José Luis Astiazarán se especializó en Derecho Deportivo en una primera instancia, fue agente a ese nivel, pero luego ya se dedicó, se dedicó al fútbol luego fundamentalmente, pero bueno, esa referencia que había que recoger. Y hay otros que han estado con José Luis, pero bueno, Iñaki, pues ha sido un golpe duro para el Real Unión y para Bidasoa, fundamentalmente, pero quiero decir que tú eres de la época que había una relación más familiar en el frontón. Sí, además quiero decir que siempre ha sido positivo. Iñaki siempre ha sido positivo, ya te digo, para lo que era el club, para los jugadores, siempre ha sido... ¿Saben en qué solían discutir los 4? No tengo ni idea. Razkin, Olazábal... de hecho, Olazábal, el segundo apellido de Juancho, Beñardo, Iñaki. ¿Quién aliñaba la ensalada, por un lado, en donde Isabel te hablo de tiempo. Y sobre todo el rebozado de la merluza o en otros templos gastronómicos de época que había en Irún. Tenían unas discusiones gastronómicas, pero bueno, era algo que iba más allá de lo que era el balonmano. Eso no sabía. Era la única discrepancia, eran de buen comer y de buen llantar. Bueno, José Antonio Razkin quedaba un poquito... se cuidaba un poco más. Pero Beñardo, Iñaki y Juancho eran de buen comer. Ya te digo yo, lo que supuso. Le queremos recordar, evidentemente. Fíjate tú, si yo creo, no tengo la certeza, de que Iñaki estaba muy vinculado con el club, que yo creo que le hacían partícipe de muchas situaciones. Todas. Muchas situaciones. Todas, lógicamente. Sí. Iban más allá. Y con Guruch. Bueno, pues queríamos recordar este episodio porque nos parece importante también que sepan. Sí. Si no hay esta literatura oral o esta expresión oral, estas historias se pierden y no se tienen que perder en ningún momento. Este es un lugar especial, Miguel Ángel. Sí, y gracias mi padre, por supuesto, porque es pero sobre todo a mi hermano. Sobre todo a mi hermano, porque mi hermano, como ya habéis comentado antes, fue portero de balonmano, muy bueno. Doy fe de ello. ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que no basta ser bueno. Tienes suerte. Hay que ser bueno y hay que estar en el momento indicado. En el lugar, eso. Y en el lugar, eso es. Entonces, yo creo que eso sí me pasó a mí y lo que sí hay que decir es que mi hermano me dejó el sitio. Me dejó el sitio, eso es. Me dejó el sitio. Eso es verdad.
aquel chándal amarillo, ¿no? Blanco. Blanco también. Y yo recuerdo, pero este hombre en el chándal, ¿cómo es el portero por Miguel Ángel? Pero a él le veíamos mucho jugar, eran felinos de la portería los dos, recuerdo. Jugaba Miguelo en el Bidasoa y César en el Guriamecha. El otro día habló Toño Dávila, que estuvo con nosotros, habló del Guriamecha y cómo sirvió también de sparring en momentos determinados a Juancho Villarreal. Sí, sí. Como no había 20 hombres para un gran entrenamiento, pero cuando era necesario, Juancho tuvo la visión de llevar a cabo esos entrenamientos con el Guriamecha, ¿no? Entre los juveniles del Bidasoa también jugaban. No, además, yo creo, éramos jóvenes los del Bidasoa y yo creo que estos se frenaban un poco porque, claro, eran veteranos. Entonces, bueno, a los chavalines vamos a poco a poco, con calma, con tranquilidad. Oye, ¿es verdad que os ganaron aquel partido, aquel equipo extraordinario juvenil de Maldi, Miguel Ángel Zúñiga y otros? ¿Es verdad o no es verdad? Le he oído decir a mi hermano eso antes, hace un momento, yo no lo recuerdo. Me niego a recordar. Preguntarle a Antonio. Sí, Es la voz, ¿no? De César. Si lo dice, Sí, yo le creo. Equipazo. Bueno, pues Miguel Ángel Zúñiga, queríamos estar contigo para compartir este tiempo aquí, en esta peluquería César histórica, porque luego, fíjate, ahí estamos viendo cómo el Aita anotaba desde 1965 toda la... Meteorológico. todo el mapa meteorológico. Creo que mi hermano sigue haciendo. ¿Sigue? Sí, sí. Mira, Mi hermano sigue haciendo. habrá que buscar una opción. Aquí no va a acabar esta historia con los Zúñiga, por cierto. Pero es que eso es increíble. Sí, increíble pero cierto, como decía aquel. Tiempo, temperatura de la mañana, del mediodía y de la tarde. Sí. O sea, vamos. No fallaba. Un programa sobre el cambio climático, a ver, está claro. Un cambio climático más de actualidad imposible. Es increíble. Sí, sí. Bueno, pues con un guiño al Bidasoa actual, a pensar en positivo de clave de futuro, porque también ha sido entrenador de porteros, ha sido vicepresidente también, con Javier. Ha estado con Javier, ha sido directivo, ha sido jugador, ha sido entrenador, todo en el Bidasoa. Miguel Ángel Zúñiga, pues gracias por acompañarnos, sobre todo gracias a Fernando, que ha sido es el que va a concluir el programa, porque ha sido el muñidor de esta entrevista, sobre todo cómo encajar, ¿no? Cómo encajar la entrevista con el fútbol, con el balonmano, con la propia historia de esta peluquería, César, que poco a poco se irá despidiendo. Fernando, te dejo la despedida para si quieres realizar algún matiz más, alguna pregunta a Miguel Ángel. No. Sí. Se lo está pensando. Pero la pregunta que sea corta. Sí, ha porque comentado el tema de que no sea- luego tuvo unas temporadas muy buenas en un equipazo Galdar con Jordi Rivera de entrenador, y Parashenko de central. con Alemán, Dragic y Sarmiento. con Increíble. un equipazo, ahí no me acuerdo, era del... Domingo Tacoronte era el presidente. Bueno, era una pasada, un equipazo. Bueno, gracias a esa pregunta, con ambos. Fernando, con la fluidez Sí, que tienes. ¿Qué sentiste el día que ganamos la Liga contra el Temisan en Artalecu? Como he comentado antes, sabiendo el esfuerzo económico, porque todavía recuerdo el cabreo que tenía aquí tu padre cuando firmaste por el Bidasoa y renunciando a esa oferta del Barcelona. ¿Qué sentiste ese día? Que hay una foto tuya que salió en el periódico golpeando la puerta de acceso al vestuario entre el vomitorio a la entrada de la pista, y se te ve golpeando la puerta de alegría. Yo quiero esa foto. No la tengo. ¿No tienes? Existe esa Existe foto. la foto, bueno. Habrá que negociarlo con, ¿Qué sentiste? con los compañeros. Tomé la decisión que te llevó de corazón. Yo creo que lo hiciste más de corazón que con la cabeza. No, ¿Qué sentiste? en eso no pensé en la decisión que había tomado porque tenía claro que era lo mejor para mí, eso lo tenía claro. Lo que pensé fue la alegría de conseguir algo que era inimaginable. O sea, conseguir la liga en ese momento con los equipos que había. Y, hombre, también hay que dar valor al equipo que teníamos. Equipazo. O sea, teníamos un equipazo. O sea, los jugadores que estaban en ese equipo, buenísimos. ¿Cómo todos, ¿Cómo defendía ese equipo, Juan Pedro? Sí, sí. 12 más 1 más 2. 6-0, ese 5-1 con Javier Mendívil avanzado. Qué barbaridad, y lo que paraba. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Hemos estado en la peluquería. Todavía vamos a volver un día porque quedan muchas cuestiones. Así que vamos a ir también buscando un hueco para hacer un pequeño reportaje sobre otros matices. Y te agradezco, Miguel Ángel, que hayas venido. Y mira, me acuerdo ahora de Ceferino Jareño Fernández,
No, pues Pedro Gabilondo, que era un asiduo, Inazo, Iñaki de Mújica y otros Antonio que... Puerta. Toño era una etapa posterior, pero José Luis se viene. aquellos, José Luis se viene, el mandará recuerdos a José Antonio Racing. Sí. Hay una historia con Emilio Alonso de maravilla. Bueno, pues Sarina, no tengo que estar. Miguel Ángel, que ha sido un placer que hayas venido. Igualmente. Y compartir con tu hermano César estos momentos de televisión. Aclaré algunas cositas con él, pero bueno, sí. Miguel Ángel Zúñiga, ha sido un verdadero placer. Fernando, gracias por hacer posible que este programa se haya podido desarrollar aquí, en esta calle Juncal, enfrente del frontón Uranzu, en este templo de la fotografía, del recuerdo y de la peluquería Irundarra. Un auténtico placer compartir con ellos y recordar tiempos de mi infancia. Bueno, pues gracias, Fernando. Estamos también pendientes estas semanas de nuevas referencias, porque la actualidad sigue y el Bidasoa, evidentemente, sigue y no para y tiene claves de futuro. Gracias, todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Nosotros les saludamos cordialmente. Gracias, César Zúñiga. Gracias, Miguel Ángel Zúñiga. Gracias, Fernando Ramírez. Un saludo cordial. Arratsaldeon. Buenas tardes.